Apreciados hermanos, amigos, les saluda José Cabello de la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Y también le saluda a su hermano en Cristo, José Brancabello, encargado de multimedia. Estamos aquí para hablarles en cuanto al curso sobre devocionales. Claro que sí, tenemos un curso sobre devocionales con muchos ejemplos presentados por nuestro hermano Saturnino González. Estamos seguros que este curso, en primer lugar, será de edificación para todos aquellos que escuchen los devocionales. Pero también invitamos a todos nuestros estudiantes y suscriptores para que conforme escuchan estos devocionales vayan haciendo notas sobre el bosquejo del estudio, que también vayan tomando notas sobre la dirección de estos devocionales y así capacitarnos para preparar nuestros propios devocionales. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes en esta tarde. Amén. Sean todos bienvenidos a participar en este devocional, en donde alabaremos a nuestro Dios, oiremos de su santo consejo y también elevaremos a Él acciones de gracias y peticiones. Vamos comenzando con nuestro devocional con un cántico, donde alabaremos a nuestro Señor Jesucristo, a través del cual llegamos al Padre y por quien hemos recibido el Espíritu Santo, quien es nuestro mediador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, y así es que para nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sean la honra y la gloria. Amén. Número 99 de Cánticos Espirituales. El himnario es el cántico que vamos a entonar. Número 99. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús.
hechos fuertes en virtud de su perenal salud. Himno da de gratitud a Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llegamos ante tu santa presencia para darte gracias por todas tus bendiciones. Bendiciones que has derramado incluso sobre justos, sobre injustos, aparte de derramar tus bendiciones sobre los justos. Padre, gracias por todo. En esta tarde llegamos a tu santa presencia para pedir bendición. Estamos en este devocional para alabarte y glorificarte, para escuchar tu santo consejo y elevar nuestras acciones de gracias y peticiones de parte de hermanos que así lo han solicitado. Padre Dios, abre nuestro corazón, nuestras mentes, para salir fortalecidos de este devocional, salir consolados. Bendice a todos los hermanos y hermanas que están escuchando y que están participando de este devocional. A todo fortalécenos con tu palabra y tu Santo Espíritu. Gracias por todo lo que nos das. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos, damos las gracias. Amén. Amén. Le pregunto a usted, hermano, en esta tarde, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es el panorama que ve usted en el horizonte? Estoy hablando acerca del horizonte espiritual, acerca del horizonte en el tiempo. Quiero preguntarle, ¿cuál es el horizonte? ¿Cuál es el panorama que ve usted? Ahora, ¿cuál era el panorama que usted veía, vamos a decir así, el pasado diciembre del año pasado? Al comenzar este año, enero, al transcurrir el segundo mes del año 2020. Indudablemente que veíamos en el horizonte reuniones de predicadores, reuniones de jóvenes, reuniones de hermanos, programados para miles de asistentes. Vimos programas en diferentes lugares de Latinoamérica con actividades, con sus programas ya establecidos. Soñábamos con estar congregados con nuestros hermanos, escuchando mensajes de nuestro Padre Celestial, alabándole, glorificándole, teniendo comunión, comiendo juntos. Bueno, veíamos un panorama totalmente distinto de lo que ahora vemos. Todas las reuniones se han cancelado, incluyendo las reuniones congregacionales. Ahora estamos confinados en casas. No sabemos cuándo vamos a poder salir a las calles libremente, a visitar a nuestros hermanos, evangelizar, a tener nuevamente esas convivencias con varios asistentes. No lo sabemos todavía. El panorama es incierto. Ahora, ¿qué emociones nos embargan? ¿Qué emociones? Si usted compara sus emociones hoy con las emociones que sentía en los meses pasados, mucha diferencia. Mucha diferencia. Y es que las emociones oscilan, dependiendo del panorama que se vea. Alegría, tristeza, esperanza, desesperanza, alegría,
coraje, tristeza, optimismo, disposición, apatía, indiferencia. Tantas emociones que experimenta el ser humano, incluyendo al cristiano. Le invito a que lea conmigo Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías. ¿Cómo era Elías? Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sí? Veía panoramas promisorios, veía panoramas oscuros, inciertos. Era sujeto a diferentes pasiones, alegría, tristeza, alegría, coraje, entusiasmo, decaimiento. ¿Cuántas situaciones de la vida nos hacen que tengamos diferentes pasiones, incluso pasiones contrastantes? Pero nos hace la observación del escritor que Elías también era un hombre que tenía una relación estrecha con Dios. Oraba fervientemente, tenía fervor. Oraba de manera hirviente. Era una relación cálida que tenía con Dios. Y es que Elías fue un hombre usado por Dios de una manera extraordinaria. En una época en que toda la sociedad, incluido el gobierno, estaba en contra del Dios verdadero. Su fe era tan grande que le fue otorgada la autoridad de parar la lluvia, de hacer descender fuego del cielo, de correr más rápido que los carros del rey, una condición física tremenda, de devolver la vida a un niño muerto. Tenía el valor de enfrentarse cara a cara y decirle sus errores al rey Acab. Y de enfrentarse solo, escúchenlo, solo, a varios centenares de profetas paganos sin dudar un instante. Fue alimentado milagrosamente durante meses por los cuervos. Y su mayor honor fue ser llevado por Dios ante su presencia, sin ver la muerte, y arrebatado por un carro de fuego. Y vamos más allá. Cientos de años después de que fuera arrebatado por el carro de fuego, apareció junto a nuestro Señor Jesucristo, junto a Moisés. Eso lo puede usted ver en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, leyendo los versículos 28 al 32. Dice así: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Elías aparece con Jesús. Aparece con Jesús, rodeado de gloria, juntamente con Moisés y hablando acerca del cumplimiento del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hombre tan extraordinario! Todo lo que realizó. Pero dice, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo logró tener esta capacidad? Porque dice que él oraba fervientemente. Tenía una relación cálida con nuestro Padre Celestial. Una relación personal especial. Sin embargo, estamos hablando acerca de lo extraordinario de este hombre. Pero yo les invito a que leamos una historia acerca de Elías, un momento en la vida de Elías, y que se encuentra en Primero de Reyes capítulo 19. Primero de Reyes capítulo 19 versículos 1 al 8, donde dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró. He aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Estudiando la vida de Elías, hemos visto que tuvo impactantes victorias, siendo usado por Dios de una manera extraordinaria. Sin embargo, siendo tan sobresaliente como siervo de Dios, este pasaje que hemos leído nos muestra a un Elías
en un momento de profundo dolor personal en medio de esta vida tan prominente. Lo vemos en un momento de peligro, en un momento de dificultades, en un momento de persecución. Nos preguntaríamos, ¿qué fue lo que pasó con Elías? De tal manera que llegó a decir, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿No soy yo mejor que mis padres? ¿Qué situación tan diferente al día anterior? Estaba en la cúspide del Carmelo, en lo más alto del monte, triunfante, vencedor, haciendo que la nación de Israel dijera, Jehová es Dios, Jehová es el Dios verdadero. Habiendo dejado en ridículo a los profetas de Baal, ahora le decía a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿No soy yo mejor que mis padres? Elías, un hombre con pasiones iguales a las nuestras. Acababa el profeta Elías de vencer a los profetas de Baal en un duelo de dioses en el que el Dios verdadero se manifestó haciendo descender fuego del cielo gracias a la fe de Elías. Tan seguro estaba que Dios obraría que hizo su propia prueba más difícil y se burlaba en la cara de los dioses de 450 hombres con cuchillos en las manos. Después de derrotarlos y matarlos, Elías ora por lluvia en una terrible sequía ordenada por él mismo. Ciertamente había Elías demostrado al pueblo, derrotado a los profetas, y demostrado al pueblo y al rey quién era Dios. Una impactante victoria. Sin embargo, no todos lo veían de esa manera. La reina Jezabel era sacerdotisa de Baal y estaba indignada por lo sucedido. No me acuerdo en dónde, pero en una ocasión leí que una mujer llena de odio es capaz de preferir ir al infierno, pero que su enemigo le sirviera de tapete. Pues así era Jezabel. Después de experimentar la derrota, una derrota humillante, todavía se levantó con un odio tremendo hacia aquel hombre que la había dejado humillada, jurando matarlo. ¿Qué fue lo que hizo Elías? El versículo 3 del capítulo 19 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Sería el miedo de morir? Puede ser que no haya sido el miedo el principal factor de su huida. Si leemos la oración que hizo, una oración breve, demuestra algo más que miedo. Esa oración que hace después deseando la muerte, hace pensar que estaba cansado de hacer la obra de Dios.
y tener como recompensa el odio y la persecución. ¿Cuántas veces el cristiano se ve recompensado con el odio? Se ve recompensado con la persecución. Pocas veces se le reconoce su trabajo, sus logros. Y emocionalmente se cansa. Elías había pasado por muchas experiencias antes de estas palabras debajo del enebro. Elías había decidido vivir obedeciendo la voz de Dios. Después de parar la lluvia, Elías debe huir a esconderse y ser alimentado por cuervos. Qué impresionante vida. Depender totalmente de Dios en el arroyo de Querit. Después, es enviado a Sarepta para que una viuda le sustentase. ¿Y cómo es que una vez más Elías confía totalmente en nuestro Padre Celestial, que le dice a la viuda, cuando la viuda le dice que estaba juntando unos leños y tenía el último puñado de harina y las últimas gotas de aceite, dice: ve, hazme una torta a mí primero y después haz para ti, para tu hijo. Y con esa confianza en Dios le dice: la harina y el aceite no se va a acabar. Y sucede así precisamente. Es sustentada por la viuda en aquel pueblo de Sarepta. Pero más adelante, el hijo de la viuda muere. Y vemos a Elías en una oración que es casi un reclamo a Dios. Le dice a su Padre Celestial: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Podemos ver claramente el dolor por la muerte del joven. Pero más que eso, vemos a Elías disgustado con los acontecimientos, como si dijera, incluso aquí me persigue la desgracia. Es probable que Elías estuviera cansado de hacer lo correcto en un mundo que claramente prefiere olvidarse de Dios y donde los creyentes son perseguidos por ser obedientes y reciben sufrimiento como pago. ¿Cuántas veces usted hace lo correcto y no le aprecian? ¿Cuántas veces usted es el único que se sujeta a la disciplina, mientras que otros andan desordenados? Y como que los que andan desordenadamente no reciben la retribución justa a su extravío. Este cansancio lo lleva a decir que no era mejor que sus padres. Como si dijese: ya, por favor, Dios, usa otro, déjame morir en paz y que se acabe este dolor. ¿Cuántas veces nos embarga este sentimiento de hacer lo mejor de nosotros, de poner lo mejor de nosotros, y
como que ni Dios mismo lo aprecia. Si las personas no lo aprecian, ni aparentemente Dios tampoco lo aprecia. En vez de allanarnos el camino, las pruebas son más difíciles de superar. Y dice entonces el cristiano, Dios mío, yo no puedo. No puedo más. Por favor, quítame la vida. No soy yo mejor que los demás. Si hay otros mejores que sigan, pero yo hasta aquí llegué. Desesperado y triste, se queda dormido. Elías llegó a un punto donde jamás nadie desea llegar. Al punto donde tu fuerza física y mental llega a su límite y te encuentras sin salida. Donde lo único que puedes hacer es sentarte y decirle a Dios que ya no puedes más. Al punto donde le dices, yo no sirvo. Y si tú no vienes, es mejor que tú mismo me lleves porque ya no puedo. Después de quedarse dormido, llegó la respuesta de Dios para su siervo que lo necesitaba. Cuando estás en esta situación, hermano, hermana, no temas decirle al Señor cómo te sientes. Fíjate cómo Dios le mandó ayuda inmediata porque Elías la necesitaba. Elías estaba en una condición en la cual no quería ni buscar ni siquiera un sustento. Él se acostó debajo de un enebro, deseaba morirse. Cuando tú estás en esa condición, ni siquiera quieres comer, mucho menos levantarte a buscar tu alimento. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Su fidelidad, su amor, su cuidado, hizo que le enviara un ángel para que le diera de comer. Y el ángel tuvo que despertar a Elías para que comiera. Y aún después de comer volvió a quedarse dormido. Cuán deprimido y desanimado debía haber estado Elías. Que el ángel tuvo que volver a despertarlo para darle nuevamente de comer. Y fue la segunda vez que dice la palabra que, fortalecido con aquella comida, caminó por 40 días hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Dios no solo le dio fuerza física, sino fuerza espiritual para que siguiera su camino. El desierto es un lugar de prueba. Y Elías lo sabía. Sabía también que al atravesar la prueba encontraría algo importante. Podría encontrarse con Dios. ¿Por qué se fue al desierto? El dolor no había desaparecido, pero entendía que debía de buscar a Dios antes de abandonarse a la muerte. Eso lo impulsó a dejarlo todo y adentrarse en el desierto. Enfrentó la prueba cara a cara como lo hizo con los profetas de Baal y siguió hasta que ya no pudo más. Ya no podía más. Entonces, Elías se dirigió a la sombra del enebro. ¿Por qué? Es en este punto donde le pide a Dios que le quite la vida. Sin embargo, buscó un lugar donde resguardarse y descansar, en vez de simplemente dejarse morir en la ardiente arena. En lo personal, se dice que el dolor que lo impulsaba a decir esto estaba ahí.
pero todavía no se rendía. Más adelante vemos que se encuentra con Dios. Y algo curioso, Dios no le reclama que huyera, ni Elías parece avergonzado. Bajo el enebro estaba cansado y adolorido física, mental y espiritualmente. Y eso le llevó a expresarle a Dios todo lo que sentía. Elías acostado, deprimido, llorando hasta quedarse dormido, deseando desvanecerse para no sufrir más. Tal vez tu hermano, hermana, querido oyente, tal vez has pasado por casos similares como la que estamos hablando. Es en este momento cuando Dios aparece, el dolor mengua. No era el momento de que Dios confronte con nosotros. Dios viene en ayuda de Elías y Dios viene en nuestra ayuda. Al igual que con Elías, este será el momento de descansar y de retomar fuerzas. Vemos como un ángel aparece y le ofrece comida y agua a Elías. Y después de eso le deja descansar un poco más antes de volver a ofrecerle más alimento. El propósito de todo esto no era sino darle fuerzas para atravesar el desierto y entonces encontrarse con Dios de la manera más íntima, como solo hemos visto pocos ejemplos en la Biblia. Repito, tal vez pases o estés pasando o hayas pasado por un dolor similar al que pasó Elías. Tal vez atravieses el desierto como él. Es necesario entonces que tomes un momento a solas para descansar en Dios y recobrar fuerza con su palabra. No te rindas ante el sufrimiento, búscale como Elías. Toma tu tiempo para hablar con él, cuéntale tu dolor. Y aunque no te muestre su propósito, todavía recuerda que aún te queda camino por recorrer. El dolor no se irá de momento, tal vez no se vaya del todo. Pero si sigues adelante te encontrarás como Dios se encontró con Elías. El Dios de Israel se encuentra con Elías. Y como vimos en las lecturas pasadas, cientos de años después, seguía platicando con el Señor Jesucristo cubierto de gloria. Quizá estés bajo el enebro, pensando que ya no puedes más. Es el momento cuando Dios viene y te acompaña. Te ofrece una otra vez la comida. Tienes que descansar tu mente, tienes que descansar tu alma. Busca un momento de descanso. ¿Cuál es tu situación? ¿Estás cruzando un desierto? ¿Estás bajo el enebro? ¿Ves el horizonte negro? ¿Con incertidumbre? ¿Con el temor de perder tu vida? No temas. Él está contigo. Él está en control. No mires a tu alrededor. Míralo a Él. Esos días o en estos días en los que te sientes como Elías.
De la misma manera que Dios lo sustentó a él, lo hará contigo. Dios sabía cómo Elías se sentía. Dios sabía su condición. Quizá como Elías, necesitas fuerza directa de Dios. Hemos dicho lo que hizo Elías. Paró la lluvia, hizo descender fuego del cielo. Elías es el modelo del ser humano, con pasiones semejantes a las nuestras, pero tenía una relación estrecha con Dios, una relación ferviente. Y hay un pasaje que nos invita a nosotros, e invitaba a los seguidores de Cristo antes de la venida de Cristo a ser como Elías. Este pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, donde se habla de hombres con actitud similar a la de Elías y con destino similar. En Apocalipsis capítulo 11, cuando nos habla de dos testigos, los que vivieron creyendo en Dios en el Antiguo Testamento y los que viven creyendo en Dios y siguiendo a Dios y teniendo una relación estrecha con Dios en el Nuevo Testamento. Dice así Apocalipsis capítulo 11, 1 al 13. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aclarando algo. ¿Recuerda usted las partes del tabernáculo? ¿Recuerda que consta del patio, del lugar santo, del lugar santísimo? Bueno, aquí Dios le dice a Juan: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero deja aparte el patio. Algo sugerente. No midas el patio. El patio es para los gentiles. Mide lo demás. Lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo, la iglesia; el lugar santísimo, el cielo. El lugar santo. En el lugar santo estamos nosotros. Somos santos, somos sacerdotes. Ahora, ¿qué pasa? Ahora dice: mide el templo de Dios. Mide el templo de Dios. El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Los cristianos. Ahora, leamos el versículo 3. Aquí, en los versículos 1 y 2 está hablando acerca de la iglesia, acerca de los cristianos. Versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, 1260 días vestidos de cilicio. Cilicio, dolor, sufrimiento. Estos testigos son los dos olivos.
y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Se acuerda usted que murieron los profetas de Baal? Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Como que alude a Moisés. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. La bestia hace la guerra contra los santos. Y en el sentido humano, los vence. Y sigue diciendo el versículo 8, y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma, pecaminosidad; Egipto, esclavitud del pecado, donde también nuestro Señor fue crucificado. El mundo. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. 3 días y medio, 3 y medio, la mitad del número 7, que es el número perfecto, completo. 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Hermanos, qué gran similitud de lo que describe aquí de los creyentes en Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Qué gran similitud del horizonte que se plantea ante ellos y ante nosotros. Del sufrimiento a la vida eterna, de la muerte a la resurrección, de la persecución a la libertad. Elías subió en un carro de fuego. De igual manera nosotros, cuando venga Cristo, subiremos a la presencia de Él para reunirnos con Él. Y así como Elías, después de su partida, apareció cientos de años después platicando con Jesús, así estaremos también nosotros después platicando con Jesús, cubiertos de gloria, participando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar la voz del cielo que nos diga: subid acá. Subiremos a recibir a Cristo Jesús que viene en las nubes, y nuestros enemigos nos verán, porque ellos van a quedarse aquí a sufrir la destrucción de la tierra. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué piensas de esto? ¿Estás en la cumbre del Carmelo o estás bajo el enebro? ¿Cuál es tu situación? Si estás bajo el enebro, si piensas que no eres mejor que los demás,
que ya no puedes seguir, recuerda esta historia. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero tenía una estrecha relación con Dios. Oraba fervientemente, una relación ardiente, cálida, estrecha, sin reservas. Y cuando ya no pudo seguir más, Dios le envió a su ángel para que le sustentara. Y lo hará contigo. Dios sabía cómo Elías se sentía. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabía su condición. ¿Sabe cuál es tu condición? Necesitamos fuerza directa de Dios. Podemos hacer las obras de Elías. Indudablemente que has estado en la cúspide del Carmelo, pero quizá ahora te encuentras bajo la sombra del enebro. Hasta ahí llega Dios para consolarte, darte alimento 2 veces y luego tienes que continuar. Es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios para que nos relate la historia de Elías y decirnos: Elías era un hombre semejante en pasiones a las nuestras. Pero vemos cómo Dios lo usó. Dejémonos usar por Dios. Dejémonos usar por Dios. Él sabe cuándo lo necesitamos. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Lea conmigo primera carta a los Corintios, capítulo 10. Versículos 12 y 13. Dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no pueda ser, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Que seamos fortalecidos con esta promesa de Dios. Que seamos fortalecidos con su presencia, con su palabra, con su Santo Espíritu, con su ayuda directa, cuando nos dice: levántate y come, que largo camino te resta. Digámosle a nuestro Dios que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Do tú me necesites, iré. Y que Él venga a nosotros en momentos tristes, en momentos difíciles como los que estamos atravesando ahora. Solo es necesario, con fervor, mantener esa relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Número 136. Donde tú me necesites, iré. Dios nos alimentará y nos seguirá usando como sus instrumentos. 136. En la montaña podrá no ser, ni sobre el rugiente mar. Podrá no ser en la ruda lid, do Cristo me quiere emplear. Mas si Él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré, confiando en Él le diré: Señor, do tú quieras que vaya, iré. Do tú necesites que vaya, iré. A los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. El vasto mundo lugar tendrá
do pueda con noble ardor gastar la vida que Dios me da por Cristo mi Salvador. Y siempre confiando en su gran bondad, tus dones todos tendré, y alegre haciendo tu voluntad, lo que quieras que sea seré. Do tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. Amén. Amén.